Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle Rodas, mi compañera Paula Salerno. Nosotras vamos a hacer esta presentación que se titula La proyección de figuras de autor en Francisco Sotoy Calvo y Aurora Venturini. Bueno, nos proponemos hablar de algunas imágenes y posturas autoriales en estos dos representantes. En mi caso voy a presentar a Francisco Sotoy Calvo, y mi compañera María Paula va a presentar el caso de Aurora Venturini. Y bueno, vamos a realizar nuestras presentaciones con un PowerPoint cada una, y después vamos a dejar unos minutos para las preguntas, o si hay alguna duda al respecto, o los comentarios que necesiten hacer. Así que, bueno, en un minutito vamos a comenzar las presentaciones mientras se sigue conectando más personas. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Paula. Me acaban de presentar. Sí, porque yo te estoy viendo en pantalla y di como por sentado No, que... por las dudas. Yo igual ahora me voy a silenciar, así no hay interferencia durante tu presentación. Bueno, dale. Voy a ir compartiendo la pantalla, así preparo esto. Bueno, ahí pueden ver, ¿no? Mi pantalla. Sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Y, a ver, ¿alguien me puede ayudar para ver cómo paso a pantalla completa y no se ven estas diapositivas? Ahí donde tienes el mouse, justo al lado, el otro. Este, ¿no? Es ese, sí. Ahí está, genial. No, igual lo seguimos viendo en las diapositivas, pero Sí. se ve bien ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, Sí, entonces sí. lo dejo así. Lo voy a correr, es esto. Ahí está. Bueno, entonces empezamos, ¿te parece, Paula? Bueno, como decía recién, en mi presentación yo voy a referirme a Francisco Sotoy Calvo. El título de la exposición es La proyección de figuras de autor en Francisco Sotoy Calvo y Aurora Venturini, y yo voy a presentar, bueno, a este autor tan particular, y mi compañera va a presentar el caso de Aurora Venturini. Lo que me interesa y lo que nos interesa con mi compañera para esta presentación es hablar de figuraciones de autor, del ethos, de la imagen, del escritor, y también de las posturas de tanto Aurora Venturini como de Francisco Sotoy Calvo. Pero bueno, antes de detenerme en algunas cuestiones y algunos conceptos teóricos, ¿no?, que circunscriben este propósito, lo que voy a hacer es una primera aproximación y una introducción sobre la persona del autor, porque bueno, no es un autor tampoco demasiado reconocido, así que quisiera referirme en principio a esta personalidad, ¿no? Bueno, Francisco Sotoy Calvo, que es la figura que vemos en la imagen, nació en el año 1860 en el seno de una familia de clase acomodada. Se casó con una pintora, con María Obligado, que era la hermana del poeta Rafael Obligado, el autor del poema gauchesco Santos Vega. La hermana de Francisco también era poeta, Edelina Sotoy Calvo, que fue una de las primeras poetas, escribió obras como Afectos, Emociones y Parque Vetusto, ella. Y una particularidad de Francisco y de su esposa es que vivían en un palacio muy monumental, que después voy a mostrar alguna imagen, en el paraje La Ribera, que quedaba en lo que es actualmente el partido de Ramallo. Esto lo menciono porque, bueno, tiene que ver también con las figuraciones de este autor, ¿no? En cuanto a su publicación, Francisco comienza a publicar su obra, sobre todo en Francia, ¿no? Algunas de las primeras obras que va a publicar son poesías, 1880, 1894, luego también otra obra, Aires de montaña, Nastasio, en el año 1899,
Nostalgia, ¿no?, que es la imagen que tenemos acá, es del año 1901, El jurado de las sombras de 1902 o El Demiurgo de 1908, son algunos de estos libros que va a publicar en Francia, ¿no? El método que utilizaba para publicar estas obras era el de la autofinanciación, y como lo demuestra May Lorenzo Alcalá, bueno, esta forma, ¿no?, de autofinanciación va a ser una constante durante la primera parte de su publicación y de su obra, porque bueno, después la situación económica le impide seguir con este modelo, ¿no?, lo cual, bueno, lo lleva a buscar otras editoriales, que es lo que el proceso también que vamos a ver en algunas de las figuraciones, ¿no? Sin embargo, bueno, la prosperidad económica no es que fue como que dejó, digamos, de tener un buen pasar, pero sí este método, bueno, se vio afectado, ¿no? En cuanto a sus publicaciones, como lo ponía en la primera diapositiva, Francisco se dedicó, por un lado, a la poesía, pero también fue un narrador, ¿no? Escribió en prosa, cuentos de mi padre, los cuentos brasileños también. Fue ensayista, ¿no? Escribió El doctor Roque Sáenz Peña en el año 1910, y también se dedicó a la crítica de arte, esto sobre todo por estar vinculado, bueno, con su esposa, la pintora María Obligado, como lo explicaba recién, ¿no? También se dedicó al campo de la traducción, aunque hay muchísimas objeciones sobre su labor en el campo de la traducción. Se dice que, bueno, que no era un muy buen traductor. Sin embargo, bueno, algunas de las obras que quería mencionar como ejemplos tienen que ver con antologías que compiló, la antología de poetas líricos brasileños, las 100 joyas de Byron o el joyario de Poe, son algunas de las producciones en este campo. Obviamente su campo más prolífico, ¿no? Que es por lo que lo estamos presentando hoy, es el de la poesía, ¿no? En el campo de la poesía escribió mucho Francisco, recién mencionaba por ejemplo Nastasio, pero también escribió otras obras como Bajo el cielo de Grecia en el año 1928, Ante la Esfinge o Frutos de Mar. Sin embargo, es este poema Anastasio, un poema de tipo gauchesco, el que es más representativo, sobre todo por bueno, una carta prólogo que escribe el filólogo Rufino José Cuervo al inicio de ese libro, que da inicio a una contienda, ¿no? Un debate muy acalorado con el español Juan Valera por el destino de la lengua castellana en América, ¿no? Y por eso tal vez en el campo de la lingüística se lo conoce un poco más a Francisco que incluso en el campo de la literatura en sí, ¿no? A pesar de esta fecunda producción en el campo de la poesía, que incluye, bueno, cerca de 24 libros de poemas publicados, más otros 12 inéditos, sus obras verdaderamente no alcanzaron el impacto que esperaba, y antes que elogios recibió muchas críticas o el silencio, ¿no?, ante esta producción y su labor como poeta también. Esto también es bueno, una constante en el campo de la crítica literaria. La crítica literaria tampoco le ha dedicado demasiadas páginas, apenas encontrábamos, ¿no?, algunas referencias que le dedica, por ejemplo, José Enrique Rodó en su ensayo El que vendrá. También existe una referencia de Domingo Buonocore que lo menciona en un artículo sobre bibliógrafos. Y también hay un artículo de Luis Sainz de Medrano sobre este poemario Nastasio, que es el que mencionaba antes. También existe este artículo dedicado al corpus de poemas que me voy a referir, de May Lorenzo Alcalá, que es un artículo del año 2008, que es muy interesante porque, bueno, da inicio a este tema que vamos a tratar, y existen también algunas otras referencias de Fernando Sorrentino y de Adolfo Prieto, las de Sorrentino desperdigadas en la web, y las de Adolfo Prieto en sus estudios de literatura argentina, ¿no? Entonces, ese es más o menos el corpus crítico que existe sobre Francisco Soto y Calvo, que, como decía, es bastante acotado.
También podemos encontrar, referido ya a la pareja, a Francisco Sotoy Calvo y a su esposa María Obligado, dos biografías interesantes, sobre todo para esta presentación, ¿no? Una es la que escribe Emilio Suárez Calimano cuando aún Francisco vivía, ¿no? Se publica en el año 1935. Esta biografía es Una moralidad vivida, historia de dos existencias, Francisco Sotoy Calvo y María Obligado, de Sotoy Calvo, y la otra es del año 2012, es de Claudio Miguel Ángel Rodríguez, El esplendor perdido, la increíble historia de María Obligado y Francisco Sotoy Calvo. La de Emilio Suárez Calimano tiene como una rareza, que es verdaderamente como muy laudatoria, ¿no? Pareciera ser algo así como obra de amistad, ¿no? O de encargo verdaderamente. La de Claudio Miguel Ángel Rodríguez se refiere sobre todo a ese lugar, ¿no? Tan particular en el que Francisco y María vivían, que es, como les decía antes, el palacio situado en la Ribera, ¿no? Que es el que está acá en la tapa del libro. Entonces, como les decía recién, en general, tanto la crítica literaria, ¿no?, como los colegas han desestimado un poco la producción de Francisco, y bueno, suponemos que este desinterés se debe en verdad a cierta calidad de la producción poética que despierta, bueno, algunas objeciones, ¿no? Sin embargo, hay una zona de su poesía que desde hace un tiempo me parece interesante, ¿no?, estudiar y referirme a ella, que es la que publica entre los años 1926 y 1928, y que reciben el mote de contraantología, ¿no? Y voy a presentar estas tres obras para luego ver las figuraciones que aparecen en relación con ellas. Estas tres obras comparten un común estilo paródico que Sotoy Calvo va a adoptar por primera vez en su producción poética, ¿no? Porque hasta entonces toda la producción había sostenido más bien un tono serio. Y estas tres obras tienen también en común que responden a una serie de antologías que visibilizaron la poesía vigente, el canon de la poesía vigente por entonces, y de las prácticas poéticas renovadoras de los años 20, en las cuales Francisco es excluido. Esta reacción va a iniciar con esta primera obra, que es Los poetas maullantinos en el Arca de Noé, publicada por la editorial Gleiser en el año 1926, en reacción a la antología de la poesía argentina moderna que publica Julio Noé el mismo año. Esa obra, ¿no?, la obra de Julio Noé, incluía, como tenía 4 secciones, entre las cuales encontramos una primera sección dedicada íntegramente a Leopoldo Lugones. Luego la antología reunía a otros poetas que seguían las líneas del modernismo. En la tercera sección incorporaba también, reunía a escritores vinculados a la revista literaria Nosotros, y en la última sección agrupaba a los jóvenes representantes de la nueva sensibilidad de las vanguardias, ¿no? Entre los que estaban, por ejemplo, Francisco Luis Bernardes, Jorge Luis Borges, Alfredo Brandán Carafa y Oliverio Girondo. En su primera reacción, Sotoy Calvo lo que hace es mostrar como todo su encono y todo su enojo contra Julio Noé, porque lo omite de la compilación, ¿no? Pero también se dedica a todos los antologados, dedicándoles un poema socarrón, burlesco, a cada uno de los poetas que incluye la antología, y que son publicados y reunidos en Los poetas maullantinos. Esta misma acción, ¿no?, es la que va a repetir en las siguientes contraantologías. En principio, en el Índice y Fe de Ratas de la Nueva Poesía Americana, que fue publicado por la editorial Samet en el año 1927, en respuesta esta vez al Índice de la Nueva Poesía Americana, una antología del año 1926 que reunía a poetas vanguardistas de América y que fue compilada por Alberto Hidalgo y prologada por Hidalgo, por Vicente Huidobro y Jorge Luis Borges. El tercer texto, ¿no?, que mencionamos en esta serie de contraantologías se trata de la exposición de zanahorias de la actual poesía argentina,
puesta en circulación esta vez por la editorial Minerva en el año 1928. Esta compilación también reunía a los representantes de la vanguardia, ¿no? A los jóvenes representantes de la vanguardia, pero en este caso era una compilación totalmente integrada, ¿no? Sobre todo por escritores locales, ¿no? Y había sido reunida, ¿no? La obra de referencias, que es la exposición de la actual poesía argentina, por Pedro Juan Vignale y César Tiempo. Esa compilación incluía poetas, por ejemplo, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges otra vez, Nicolás Olivari, Ricardo Molinari. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que trato de mostrar es cuáles son las obras de referencia, ¿no? La serie de antologías que van a dar inicio y que van a permitirle a Francisco este juego de empezar con sus contraantologías. La primera obra, la Antología de la Poesía Argentina Moderna, publicada, decíamos, por Julio Noé en el año 26, el Índice de la Nueva Poesía Americana, compilado por Alberto Hidalgo y con prólogo de Vicente Huidobro y de Borges del año 26, y la exposición de la actual poesía argentina, publicado por la editorial Minerva, que es una compilación de César Tiempo y de Pedro Juan Vignale del año 28. Entonces, para establecer algunas figuraciones autorales y la postura de escritor que emerge en torno justamente a estas circunstancias y puntualmente a ese corpus textual, vamos a remitir a los conceptos que nos proveen las teorías en cuestión, con el doble objetivo de instaurar la construcción que el mismo autor hace de sí y la que resulta de la interacción con terceros, es decir, de su puesta en escena en el espacio social del circuito literario. Para ello, en principio, adoptaremos el concepto de ethos en el sentido en que lo propone Nick Menguenot, como la imagen que el mismo producto textual construye de sí en el interior del discurso. Esto nos va a permitir, sobre todo, referirnos a algunas figuraciones que va a adquirir o que va a tomar, que va a presentar el escritor, ¿no? El escritor, en torno a las figuras del maestro, el cosmopolita, el paródico satírico y el humorista ofendido que pasa a la risa carnavalesca. Luego también me referiré a la imagen de escritor, ¿no? Esta vez en relación o con el estudio de distintos epitextos y metatextos, correspondencias, reseñas, obra crítica y biografía, que nos va a permitir sobre todo trabajar la relación entre el escritor y las figuraciones de sus lectores, tanto los reales como los potenciales. Finalmente, a lo que me voy a referir es a la postura de escritor, en el sentido en que la entiende Jérôme Meissos, es decir, como la conducta que adopta el escritor en el espacio público en articulación con lo textual, y que permite adquirir o presentar una cierta identidad y una determinada posición en el campo literario. Entonces este va a ser un poco el recorrido que voy a seguir de ahora en más en la exposición para observar estas figuraciones, esta imagen y esta postura de este escritor tan particular, ¿no? Entonces quería empezar por esta primera imagen, ¿no? Referida a las imágenes que emanan de este corpus literario, y la primera se trata de la figura del maestro, o la figura del pedagogo, le podríamos llamar, o la figura del viejo que sabe, ¿no? En los poetas maullantinos, don Francisco, que al momento de escribir estas antologías tenía casi 70 años, va a hacer gala de una voz de la experiencia, especialmente cuando se dirige a los más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en el poema que dedica a Enrique Amorim, a quien le dice: escuche un pobre consejo que quiere darle este viejo. En esto un tanto entendido. Si quiere versificar, como hizo en 20 años, no busque más desengaños y no retorne a empezar. Pero si quiere contar lo gozado, lo sufrido, con toda lealtad le pido que no lo deje de lado, ni muy mal versificado lo hará, ni muy aburrido. Asimismo, en el poema que dedica, por ejemplo, a Ricardo Guiraldes, una figura que los vanguardistas habían tomado como un referente, le dice: estos chicos del Plata, para quienes es mar la fuente chata, y se alimentan todos con grajea, de sensación y de pasión e idea,
tiran hoy con sus güeras cerbatanas, que ni aún sacan los ojos a las ranas. Siempre en esta insistencia de que los más jóvenes, ¿no? Los otros, los compilados, no saben nada. No son escasas tampoco las pesadas bromas que propina contra la nueva generación, desestimándola. Por ejemplo, cuando se dedica a Borges, ¿no? Al joven Borges, a quien le dice: quizá este extraño gato de arrabales, que mallidos buscó sensacionales, errado se imagina que el genio pégase con la gomina. Y a pesar de desestimar a los referentes y de posicionarse como el maestro, como el pedagogo, en los maullantinos se apropia de los recursos gráficos que los nuevos prodigan por influencia de las vanguardias europeas, y como puede verse en este caso, por ejemplo, hace juegos con los cambios de letras, esto es con las mayúsculas, pero en otras ocasiones también con las cursivas y con las disposiciones visuales de los versos, reiterando los rasgos textuales de quienes serían sus oponentes estéticos, ¿no? Y contra quienes está debatiendo. En un gesto coincidente, ahora sí, con el estilo paródico de este libro y de los que va a publicar luego. Lo mismo hace, bueno, en otras secciones, por ejemplo, en esta que no voy a leer ahora, pero que le dedica también a Ricardo Guiraldes. Por su parte, en el otro poemario, ¿no? En el Índice y Fe de Ratas de la Nueva Poesía Americana, también vuelve a adoptar frente a la juventud la figura de quien por entrado en años y por experiencia puede decir y enseñar, ¿no? Esto lo hace con numerosas autorreferencias, formas de mencionarse a sí mismo como el viejo Soto, ¿no? Pero también convocando, mediante la apelación y los vocativos, a los jóvenes con formas como chiquillos, hijos, chicos, como lo vemos, por ejemplo, no voy a leer todo el extracto, pero sí algunas referencias en esta sección, ¿no? Del poema dedicado también a Borges, pero en el Índice y Fe de Ratas. Le dice: chico, nos damos cuenta, te perfidias, pero chico, envejezco, hijo, te despampanas por decir cosas bellas. Estas formas, así, estos vocativos son, bueno, repetidos, ¿no? y constantes en esta obra. Asimismo, va a tomar por burla la poca experiencia de los jóvenes en otras ocasiones, a quienes les promete aumentar las cifras de sus bromas, ¿no? Les dice: como estos chicos autodidactas no saben mucho y con juicio incauto salen de su cucurucho de fuelle de armoniflauto. Con esto se está, digamos, burlando de la voz aflautada propia de la juventud, porque, bueno, el armoniflauto es la armoniflauta, ¿no? Un instrumento musical que sonaba parecido a la flauta y que está haciendo como una broma con respecto a esta cualidad de los jóvenes, ¿no? Como finchan su interior con sus pompas ellos mismos, me ha parecido mejor darles mi saldo deudor aumentando en los guarismos. Luego vislumbra también el desplazamiento que suponen los viejos respecto de los nuevos poetas, y encumbra la diferencia generacional a favor de los mayores, ¿no? Como lo hace nuevamente en el texto dedicado a Guiraldes, donde de manera sentenciosa le dice: por lo viejo es que vive lo sublime, y el genio de lo joven nos redime. En el tercer poemario, en la exposición de zanahorias de la actual poesía argentina, continúa un poco con este tipo de alusiones, ¿no? A la inexperiencia, aunque, bueno, baja un poco la insistencia en ello, ¿no? Pero se escuda nuevamente también por esta voz autorizada de la experiencia y a algunos pocos poetas que reconoce talentosos, como por ejemplo Cayetano Córdoba Iturburu, o Eduardo González Lanuza, o Leopoldo Marechal. Les recuerda, ¿no? De manera como a modo de consejo, que una manzana pudre el cajón, para aconsejarles que se aparten de estos grupos, ¿no? Les dice: los que enviaron sana fruta ven que el roce las pudre, buen provecho, solo el que quiere se pudre. Esta imagen, entonces, del viejo consejero, del viejo sabio y paternalista, también se cuela en otras zonas marginales, por fuera de los textos, en una forma que redunda sobre aquel que habla siempre con la voz de la experiencia, de quien entrado por años sabe decir, hacer y enseñar.
No es extraño entonces encontrar un ejemplar como este, ¿no? Que está resguardado en la Biblioteca Nacional, la exposición de zanahorias de la actual poesía argentina, que perteneció a César Tiempo, es decir, es el ejemplar que Soto y Calvo le envía a César Tiempo, uno de los compiladores de la exposición de la actual poesía argentina, y le escribe esta dedicatoria, ¿no? Le escribe a los compañeros Pedro Juan Viñale y César Tiempos, los compiladores, cuya exposición inspiró este librejo ripioso, paternalmente Francisco Soto y Calvo. Y me interesa sobre todo este paternalmente, ¿no? Porque esta actitud paternalista justamente colisiona con la voz de la joven guardia, que replica siempre de manera provocadora y rechaza a quienes pretende imponerse, como lo trata de hacer de alguna manera Soto y Calvo, pero también es su forma, digamos, de entrar un poco en ese mismo circuito que le interesa, como lo vamos a ver próximamente. Voy a pasar entonces ahora a la segunda figuración, que es la del cosmopolita, ¿no? En el índice y fe de ratas de la nueva poesía americana, complementariamente a esta imagen del maestro y a la distancia que establece con la joven guardia, el poeta adopta una voluntad de erudición que va a representar en numerosas citas ajenas y también de versos propios en otras lenguas, como muestra de sabiduría y de cosmopolitismo multinacional, justamente uno de los valores que profesaban los nucleados en torno a Florida, concordando nuevamente la crítica hacia los contrarios con sus emulaciones, en un doble juego que instaura la parodia y a su vez la reapropiación estética. Si bien no me voy a detener en este momento en la manera en que el escritor realiza estos injertos de citas plurilingües, ¿no? Ajenas en sus propios poemas, así como tampoco en el origen de estas citas, simplemente voy a hacer un recuento de algunas de estas lenguas, ¿no? Que introduce en su poemario como muestra de cosmopolitismo y erudición. Introduce, por ejemplo, versos en francés, en inglés, en alemán, en portugués, en italiano, también toda una suerte de latinismos que desperdigan distintos poemas, ¿no? En el dedicado a Rubén Azócar, en el dedicado a Borges, a Luis Cardosa, a Pablo Roca, a Luis de Jara, a Francisco Luis Bernardes. En todos estos poemas va desperdigando, ¿no? esta especie de demostración de sabiduría y de erudición y de cosmopolitismo. Otros procedimientos también funcionan de manera complementaria a estas citas plurilingües que se van injertando en el texto. Como lo dejamos ver, o como lo deja ver, perdón, en el poema de cierre, en uno de los poemas de cierre de El índice y fe de ratas, que es un pedacito de ese texto, que es del 16 de agosto al 16 de septiembre, así se titula. Un pedacito de ese texto es este extracto que traigo acá, y quiero que, bueno, que vean un poco toda esta suerte de necesidad, digamos, de mostrarse como cosmopolita y erudito, ¿no? Dice: las alas entre que vivo, de las que el aire recibo, y cuyos soplos no esquivo, me traen desde Inglaterra, de Francia de la posguerra, y Alemania que no encierra, su genio bien abrumado, y de Italia el reservado ambiente, y el agitado de Portugal, de Gascuña de la noble Cataluña, y de la amable Coruña, y aún recibo de Mallorca y de Valencia la ajorca del ensueño que no estorca. Después de romperme el cráneo en esfuerzos extemporáneos con un holandés frustraño, tras un mes en la Asunción, me puse sin compasión al guaraní a dar fricción. De la fricción ha salido un librito muy lucido, 10 pajaritos y un nido. Mi tartamudeo abarca de Europa casi la charca, pues llega hasta Dinamarca, y de Noruega y de Suecia algún salmo en que se arrecia la devoción de mi iglesia. La belleza en toda lengua, mi sed inmensa no mengua, y no se traba mi lengua. Francia, a quien amo a distancia, me enseñó con su arrogancia a querer en todo a Francia, y a mi adorada Argentina, que hacer más Francia camina, me dio fuerza en la doctrina. Esto de, bueno, la rima insistente, ¿no? Lo reiterativo de los conceptos y de las ideas, y también los juegos de retruécanos son súper constantes, bueno, y dan cuenta también de, bueno, de cierta actitud, ¿no? Frente a la poesía, como lo explicaba al principio de la exposición, que lo dejan muchas veces, digamos, por fuera de toda consideración, ¿no? Acá lo que quería mostrar más que nada es esta voluntad siempre de cosmopolitismo que
se observa en estos injertos que hace y también en estas alusiones constantes a todo su movimiento y también sus viajes, ¿no?, por el mundo. Bien, la otra imagen a la que me quería referir es a la del paródico satírico, ¿no? La máscara del paródico satírico como forma de autorrepresentación va a ser ejemplificada en el juego que se establece desde el peritexto en la cubierta del libro. En este caso solo voy a ejemplificar con los poetas maullantinos en el Arca de Noé, ya que esto permite integrar la lectura de lo paródico, uno de los principios constructivos, como decía antes, de la trilogía, con lo satírico, legible por ejemplo en las imágenes pictóricas de las cubiertas de los libros, ¿no? Cabe mencionar que los tres libros, las tres portadas de los libros, tienen ilustraciones hechas por María, ¿no? María Obligado, la esposa de Francisco. Es decir, esta es una obra de María y las otras dos contrantologías también están ilustradas por María por encargo de Francisco, ¿no? En la cubierta de los maullantinos, el título convoca otros artefactos en alusión al compilador de la antología de la poesía argentina moderna, Julio Noé. Soto y Calvo juega con su nombre en una referencia bíblica que se integra a la ilustración satírica de los gatos poetas, estableciendo en términos de Gombrich una metáfora ilustrada. La parodia introduce entonces un dispositivo degradante en referencia, como es claro, al Arca de Noé, ¿no? Como lo recuerda igualmente Michel Pastoureau, el texto del Génesis que menciona la orden que Dios da al patriarca Noé no refiere exactamente cuáles son los animales que deben transportarse en el arca, sino que le dice a Noé, bueno, que tiene que subir al arca aves, ganado, reptiles, es decir, los menciona según las especies, ¿no? Macho y hembra. Sin embargo, nos indica Michel Pastoureau en su análisis sobre el mito del Arca de Noé, él dice que todas las culturas fueron coincidentes en llevar a bordo del arca al león, ¿no? Un animal noble y jerárquicamente superior, ¿no? Que simboliza lo superior. La elección de Francisco opera en favor de la parodia satírica, ya que ridiculiza a los poetas compilados y expone sus vicios en la crítica, porque lejos de declamar o de recitar, dice que estos poetas lo que hacen es maullar. Al mismo tiempo, lo que hace es degradarlos, referenciándolos en la forma del gato, un animal común, doméstico, ¿no?, de simbolismo negativo, que según Biederman apenas se emplea como exterminador de ratas y ratones, y de ahí como su simbolismo negativo. En el lenguaje común también hay como, digamos, como un montón de referencias que tienen que ver con esta simplicidad como negativa o este carácter ordinario, ¿no?, de este animal. Aquí hay gato encerrado, caer siempre parado como gato, es una bolsa de gatos, etcétera, etcétera, todas las referencias a gato y gatos que se nos puedan imaginar, ¿no? Este dispositivo paródico satírico presente en la cubierta será una constante en este primer libro, pero va a seguir también en las siguientes contraantologías, ¿no?, que repiten el mismo mecanismo de hacer juegos de este tipo, ¿no?, paródicos satíricos. A ello también se suman las múltiples referencias paródicas existentes ya en el interior de los textos, que se esfuerzan por desacralizar y ridiculizar a su hipotexto, ya sea en el nivel de la forma como en el nivel del contenido, y proyectan por hipertrofia recursiva la máscara del satírico paródico en la construcción del etos autorial, ¿no? Entonces siempre va a ser lo mismo esto de recurrir, digamos, a las imágenes paródico-satíricas o a las referencias paródico-satíricas en las cubiertas, algo que proyecta luego en el interior de los textos también, por eso lo ejemplifico solamente con el caso de esta cubierta del libro, ¿no? Otra figuración que también adquiere este escritor, ¿no?, es la del humorista ofendido que pasa, ¿no?, por un trayecto que deviene en la risa carnavalesca. Esto tiene que ver con, digamos, con la suerte de trayecto o de camino que sigue a lo largo de estas tres obras que estamos analizando y que mencioné, ¿no? Entonces, en los poetas maullantinos, la autorrepresentación del etos
se trasluce en un encono siempre insistente y sostenido contra el compilador de la antología de la poesía argentina moderna, es decir, contra Julio Noé, ya que Soto y Calvo, como dije al principio, está ofendido y se queja reiteradamente de haber sido omitido en la compilación. Le dice: el viejo loco Soto habla porque sus versos no entraron en el coto. También en otra nota poética manifiesta este mismo descontento, ¿no? Y le dice: más con gusto tan precario, el patriarca hizo elección. Más adelante es cierto que el toque está en patrocinar lo malo, es decir, todo el tiempo insistentemente está yendo contra el compilador, contra Julio Noé, por haber sido omitido de la compilación, y de esto, bueno, hay un montón, digamos, de referencias y reiteradas referencias a la figura de Noé. Otra que anoté acá es una que aparece en el poema que le dedica a Jorge Obligado, donde le dice, hace referencia, digamos, a Noé como si se aprovechara, ¿no?, de los jóvenes, acusándolo casi acusándolo de vampiro, ¿no?, como de vampirismo. Dice: una otra víctima es de Noé, virgen y mártir este poeta. No supo hacerle la gambeta y hoy empalado aquí se ve. El cruel patriarca vampiral chupa la savia de los chicos, los deturpa, induce al mal y los empluma como pericos, ¿no? Bien, esta imagen entonces que decía que es la imagen del poeta como enojado, ofendido, ¿no?, que inicia, digamos, esta suerte de trilogía a partir de esta pasión, ¿no?, de la pasión del enojo, va a minorar un poco, va a bajar estas tensiones en la siguiente contraantología, que es en El índice y fe de ratas de la nueva poesía americana, que si bien bueno, repite algunos mecanismos, por ejemplo, ir contra el compilador, ¿no?, contra los prologuistas más que contra el compilador, baja bastante, digamos, el nivel y la tensión, ¿no?, de las ofensas. Sigue haciendo algunas menciones hacia Noé, es decir, el compilador de la anterior antología, en el caso de El índice y fe de ratas, se va a dirigir más que nada puntualmente a Borges, ¿no? Pero va a tener como algunos zigzagueos, ¿no?, digamos, en la forma en que se dirige a Borges, porque por momentos lo rechaza, pero por momentos también reconoce su arte, ¿no?, y mide al resto de los poetas en relación con Borges y los manda incluso como a copiarlo, ¿no? Entonces es como bastante, hay como ciertos devaneos, ¿no? No me voy a referir mucho más a ese otro poemario, simplemente señalar esto, ¿no?, que va bajando, digamos, este nivel de tensión, pero sigue con algunos de los recursos propios de la primera de las antologías. Sí quería referirme ahora para poder mostrar cómo este trayecto directo hacia el humor más jocoso a esta última, la última contraantología, que es la exposición de Zanahorias, ¿no? Entonces, una risa más jocosa y espontánea surge en la exposición de Zanahorias de la actual poesía argentina, como lo muestra su imagen de cubierta, ¿no? En el hipotexto, es decir, en el texto de referencia, la puesta en página proponía del libro, ¿no?, es decir, la presentación de cada uno de los poetas, proponía una presentación de cada poeta con una breve autobiografía, una ilustración física de su persona, en general en la forma de caricatura, pero también en la forma de retrato, y luego la inclusión de los poemas en sí de cada uno de los poetas, ¿no? En la cubierta del libro de Francisco se ve una estantería de 4 niveles con los dibujos reinterpretados de los autores compilados, ¿no? Los rostros reproducen justamente las mismas imágenes que veíamos en el libro de los contrarios, pero los cuerpos han sido cambiados, ¿no?, han sido suplidos por zanahorias, un vegetal que en español rioplatense se utiliza para referir a quien es insulso o poco inteligente, ¿no? Como apunta Gombrich, es de larga data en la historia de la caricatura, ¿no?, esta broma de objetivar al sujeto dándole forma ya sea animal o vegetal. Y lo que hace Soto y Calvo en este caso es llevar, digamos, a esa imagen de portada
la imagen de todos los poetas compilados, ¿no? Acá yo puse como ejemplo solamente dos, la imagen de Oliverio Girondo y el retrato de Borges, que aparecen reinterpretados en, bueno, esto es obra de María, obligado, ¿no? Obviamente, como lo explicaba antes, y acá está Oliverio, y en el otro sector está Jorge Luis Borges, que reproducen, digamos, la misma imagen. También otro juego que establece, ¿no?, con respecto al texto de referencia, es la utilización de la misma grafía, ¿no? Fíjense que la exposición de la actual poesía argentina va a ser repetida, ¿no?, en el juego tipográfico por Francisco en su texto. Entonces, estas son un poco las figuraciones que quería referir con respecto al autor. Luego, algunas de las cuestiones, voy a apurar un poquito esta sección, ¿sí? Así voy cerrando y le doy paso a mi compañera. Algunas de las imágenes de autor que quería subrayar son sobre todo las que se encuentran en algunas cartas, en alguna correspondencia, y también bueno, en reseñas y demás textos que mantienen, digamos, contacto con las voces y con los discursos de terceros. Esto se trata de una carta que Francisco le escribe al poeta a Roberto Ortelli, que dirigía la revista Inicial, donde intenta persuadirlo de que publique su libro, ¿no?, El Índice y Fe de Ratas. Y le dice: usted tiene miedo de la broma y creo que es un error grande. Aquí lo que hace falta es mover el ambiente y predicar el estudio. Y esto no se puede hacer entre nosotros sino por medio de la risa. Su índice, que forzosamente no puede venderse mucho por ahora, saldrá como el libro de Noé sacado de la somnolencia de las librerías por las bromas. El revuelo producido por los gatos es un ejemplo. La mayoría casi absoluta de los aludidos ríe. Unos se han enfurecido y han hecho ridiculeces de que acaso ya se arrepienten. Otros han tomado con el libro una revolución intelectual que les está haciendo producir real belleza. Pero cuando ustedes, queridos jóvenes, no tengan el rostro fruncido ante las verdades del viejo que los quiere, y que todo lo que desea es que todos adelantemos y hagamos lo mejor, pues en este caso solo usted podrá imprimir algo mío con eficacia, ¿no? De este caso, lo que comprendemos es que la textualidad iniciada en la ofensa por su omisión, ¿no?, por Noé, resulta atractiva para el escribiente que encuentra en la reacción y en el descontento de los otros una forma de establecer contacto con los grupos literarios en boga. Esta actitud también puede leerse en correspondencia con un campo cultural como el de los años 20, que busca la confrontación, el debate o el encuentro social para el despliegue de su arte en busca de publicidad y promoción. También, bueno, existen otras cartas en su archivo que muestran también esta misma intención, ¿no?, de seguir con el juego que inicia de alguna manera, digamos, a través del enojo, pero que parece que le resulta interesante, ¿no?, en una carta dedicada a la editorial Minerva sobre la exposición de zanahorias, porque él dice, bueno, poner a la exposición de zanahorias junto con su texto de referencias, la exposición de la actual poesía argentina en las vidrieras, va a ser algo verdaderamente llamativo, ¿no? Entonces él dice, bueno, a los chicos se les consolaría con un banquete si es que hay alguno tan ñoño que no comprenda que estas felpadas y contrapelos mueven el nombre y a todos nos hacen bien, ¿no? Es decir, que este juego de la ofensa y también generar debate y también generar la reacción de los contrarios le resulta atractivo para, digamos, para buscar promoción, ¿no? Bueno, todo esto al punto, voy a ir cerrando, como decía recién, al punto que obviamente, bueno, va a ser contestado, ¿no? Hay algunas respuestas que encuentra en los contrarios. Por ejemplo, Borges le contesta en una reseña en la revista Síntesis y le dice: Francisco Sotoy Calvo, que no alcanzan entre los tres a uno solo, acaba de simular otro libro no menos inédito que los 30 ya pseudo publicados por él y que los 57 que anuncia. No exagero, el nunca usado Soto es peligroso y tentador de un cajón vacío en el que 57 libros inéditos nos amagan. Esto en referencia, como decía antes, al sistema de autofinanciación que, bueno, practicaba a veces Francisco, no en el caso de estas
contraantologías como lo venimos viendo, ¿no? Y también Borges le va a, de alguna manera, a contestar o hacer referencia en la revista Martín Fierro, esto en el número 42, donde en esta sección, en moderación en los proverbios, junto con su primo Guillermo Juan, escriben para Soto y Calvo. Respetar los ancianos, pero no hasta dejarse tirotear por Calixto Oyuela con su arcabuz y tener la casa hecha un museo de vejestorios, de longevos, de guerreros del Paraguay y de sotos y calvos, ¿no? Esto, bueno, de alguna manera hace referencia y trae al presente esa imagen del viejo, pero no de la del viejo que sabe, que es la forma de autorrepresentación que pretende proyectar Soto y Calvo, sino algo así como la del que molesta, ¿no? Un recurso que también visibiliza estos conflictos de la nueva guardia con los mayores. Otras de estas, estos epitextos y metatextos podrían leerse en esas biografías que presenté al principio de la exposición, que no me voy a referir en detalle a ellas porque sería, digamos, ampliar demasiado el tema de esta presentación, porque se refieren obviamente a toda su vida. Solamente decir que priorizan en gran medida como la figura del excéntrico, ¿no? De aquel que desde ese monumental palacio escribe, y también toda su situación de vida, tanto a su genealogía, a su familia, como a su familia de sangre, como a su familia política. El último aspecto que quiero referir es una cuestión que tiene que ver con la postura autoral, es decir, la postura que adopta el autor y que, según Jérôme Meissot, es importante considerarla desde el momento de la publicación, en el momento de publicar el sello editorial, ¿no? Por el cual salen en las obras. Y en el caso de Soto y Calvo, lo que me parece interesante es señalar que en el caso de estas tres contraantologías, esos sellos editoriales representan a editores muy preocupados por editar y por difundir a los autores nacionales, ¿no? Como lo son Gleiser, Samet y Minerva. Sin embargo, esta especie de actitud transgresora, ofensiva y polémica que es notoria, ¿no? en estos textos que hemos presentado, tienen también reacciones, se ve en otros lugares del campo literario, que lo presentan a Francisco de esta manera, ¿no? Como el transgresor, el polémico, el ofensivo. Al punto que en el año 1926, luego de publicar Los poetas maullantinos, Soto y Calvo le pide al editor, a Gleiser, que imprima, ¿no? esta epístola en verso, en la cual, de alguna manera se disculpa, pero se disculpa de una manera un poco irónica, porque en realidad no termina reparando nada, y que le reparta a los poetas referenciados esta epístola, ¿no? Dice: amigo Gleiser, le pido, haga esta carta imprimir y que la haga repartir cual volante difundido. No creo haber ofendido, ni quiero hacerlo ni quise, y aquel que me descuartice busque causales diversos, o rima mejor los versos, o mejor los actos dice, ¿no? Entonces es como un pedido de disculpas, pero que en verdad reafirma sus dichos sobre los poetas en las distintas antologías, ¿no? Entonces, quería mostrar más que nada estas distintas figuraciones autorales, ¿no? que representan un determinado momento de este escritor y un lugar, ¿no? que trata de ocupar en el campo literario a partir de posturas como bastante concretas y bastante definidas, ¿no? como son las que fuimos siguiendo, ¿no? Las del erudito, el maestro, el paródico satírico, la del enojado también, pero también la de aquel que en algún momento libera toda su risa más carnavalesca, ¿no? Así que con esto doy fin a mi presentación y le doy paso a mi compañera, si es que está por ahí o está en su rol de madre. A ver. No, estoy acá, sí. Está ahí. Bueno, dale, Pauli, espera que me voy a dejar de compartir. Gracias, Giselle, estuvo hermoso. Bueno, me voy a silenciar y me van a agradecer que me silencie después de hablar.
compartiendo la pantalla, me avisan si se ve. Sí, perfecto. A ver, espérenme un segundo que a mí me quedó tapado. La veía Giselle, no me veía a mí ni a los demás. Ahí ya los veo todos. Perfecto. Bueno, yo voy a hablarles de Aurora Venturini, no sé si la conocen, me gustaría saber si leyeron algo. Hoy está en pleno auge, yo vengo estudiando su obra desde hace mucho tiempo, tengo todo su archivo de escritora, fui secretaria personal de Aurora Venturini, y me legó sus archivos desde antes, en realidad, de ser su secretaria. Hice mi tesis doctoral sobre ella, y ahora tengo una beca postdoctoral de CONICET y estoy estudiando también su figura, pero más como traductora, y explorando otras aristas y otros materiales de archivo que dejé sin trabajar en la tesis por una cuestión de recorte del objeto de estudio. Bueno, les hago una brevísima presentación. Aurora Venturini nació en 1921 en la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Tuvo una trayectoria literaria enorme, larguísima, pero recién se consagró como autora de ficción contemporánea en 2007, gracias a un mecanismo de consagración que caracteriza el mundo de las letras, que son los premios literarios. Obtuvo el premio Nueva Novela de Página 12, y gracias a eso empezó a ser reconocida y sus obras viejas empezaron a publicarse. O sea, que gran parte de la producción de Venturini que nosotros leemos hoy, que leemos como una novedad, y que el periodismo cultural sobre todo impuso como una novedad de la narrativa argentina, en realidad venía siendo escrita desde la década del 60 en cuanto a la narrativa, ¿no? De hecho, la trayectoria literaria de Aurora Venturini comienza antes, más hacia la década del 40, con la poesía. Bueno, finalmente Aurora murió en 2015, yo en ese momento era su secretaria, y no llegó a haber publicado Cuentos Secretos, que es el volumen que se publicó casi inmediatamente después de su muerte. Ese sí lo preparó ella en conjunto con la editorial, y ya años después de su muerte se publicó Las Amigas, y ahora Tusquets está reeditando toda la obra, porque hizo un contrato con la heredera. Bien, Aurora entonces ya nombré que fue narradora, que fue poeta, también fue ensayista, escribía mucho para la prensa periódica, y también fue traductora, eso lo mencioné a propósito de mi nuevo proyecto postdoctoral, traductora del francés, sobre todo de 3 poetas, Rimbaud, Lautréamont y Villon, los 3 poetas malditos. Ella trabajó muchísimo en la proyección de una imagen autoral. A ella le interesaba mucho entrar en la escena discursiva, entrar en el mundo de las letras con una postura, filiarse, construir una imagen, y de hecho lo hizo con tal ahínco que se mezcló mucho la biografía con la literatura, y Aurora se convirtió prácticamente en un personaje viviente para edificar esa postura literaria. Un personaje viviente en las ficciones, ¿no? Y sus personajes de ficciones a veces viven en ella. Hay una mezcla, digamos, unas fronteras muy borrosas entre los límites entre vida y ficción. Entonces, ¿qué estrategias discursivas y comportamentales puso en escena Venturini para delinear una imagen de sí literaria, sentimental, intelectual? Hay multiplicidad de tipos materiales que podemos estudiar. Por un lado, la génesis escritural, ver cómo construyó a través de los manuscritos y del proceso de escritura las obras publicadas, no solo en los textos de las obras publicadas, sino teniendo en cuenta los peritextos y los epitextos.
otros materiales de archivo que quedaron, que ella fue diseminando también, ahora vamos a ver, las traducciones, qué postura adopta ella como traductora, qué imagen de sí como traductora proyecta, y por supuesto entrevistas, declaraciones públicas. Algo que caracteriza la obra de Aurora Venturini es lo que yo llamo el recurso del pliegue. En todas las tramas de Venturini, literarias y extraliterarias, hay una complejidad, una tensión entre valores disonantes, entre aspectos heterogéneos de la cultura, lo antiguo y lo contemporáneo, lo culto y lo popular, lo sagrado, lo profano, lo sublime y lo miserable, siempre están ahí llamándose y repeliéndose en una amalgama singular. Y como efecto de esto, en cada personaje de Aurora Venturini habita un pliegue. Por ejemplo, tenemos a la narradora de Las Primas, Yuna, que es su narradora más conocida, con discapacidad cognitiva, y que puede leerse como un alter ego de Chela, la narradora superdotada de Nosotros los Caserta. O en estas mismas ficciones están las figuras de las hermanas menores. Por ejemplo, la hermana menor de Yuna, Bettina, que también es homologable al personaje de Misilina, que aparece en un cuento, tienen cuerpos monstruosos, son discapacitadas a nivel físico, no solo cognitivo, sino físico, con cuerpos desviados, descritos como horrorosos, perturbadores para lo que son los parámetros de lo familiar y socialmente aceptable, ¿no? Esos personajes son la contracara de la hermana de Chela, que es Lula, la hermosa, bella, descrita como perfecta, apreciada por la familia y por la sociedad, donde su comportamiento y su físico son intachables. Siempre tenemos este doblez, y no solo en los personajes, sino también en los temas, que un poco lo nombré antes, y cada tema va a tener como su antítesis complementaria. La crueldad con la bondad, la inteligencia con la discapacidad, la belleza con el horror, el refinamiento con la deformidad. Y esto viene un poco, a mí me gusta decir que viene de una forma poética de concebir el mundo. Aurora en un sueño, en un poema que se llama El sueño, dice: nunca amanece norte sin sur, ni rosa sin espina. Ahí de alguna manera está representado este pliegue, este doblez, que hace pasar de una cosa a la otra, y que en algún punto a veces son como la doble cara del signo, ¿no? Están allí presentes en las realidades. Entonces, lo que vemos en parte es que esta visión del pliegue, que yo nombré ejemplos de la narrativa, ya en realidad está como germen en su poesía más temprana. Les traje dos ejemplos de poesía, de Lamentación Mayor, es un libro publicado en 1955, y La Trova en 1962 o 3, olvidé. Sobre La Trova, Giselle y yo hicimos un trabajo muy, muy duro de realizar. Nos costó un montón. Combinamos nuestros saberes, los míos sobre Aurora Venturini, los de Giselle sobre la Edad Media, para tratar de interpretar estos poemas, que nos costaron un montón, ya vamos a ver por qué. Les leo para que vean acá cómo ya está esta imagen del doblez. En la poesía siempre hay como un paso muy directo, o sea, un puente que nos lleva desde la imagen del sujeto poético a la imagen autoral, porque ese yo que se enuncia en primera poética, ese sujeto imaginario que se va delineando, está muy atado a la figura de ese que enuncia, de ese que escribe. Entonces, se ve mucho acá en estos poemas el retrato de la propia Aurora Venturini. No tengo la dureza del diamante, ni ese mirar del agua esclarecida, no tengo en la tristeza de mi vida la mano santa, el corazón amante. Dista mi ser moral de lo gigante, de la esperanza y de la fe perdida. La razón razonante va prendida con una aguja de oro vacilante. Porque esta humanidad maravillosa me consignó un destino nigromante, entre abejorro, caracol y rosa, más hondo que la forma y que la cosa,
con una esencia próxima o distante, a un mismo tiempo cruel y bondadosa. Y este otro, ¿no?, que es posterior, también está esta figuración de sí como doble, en lo cruel y lo bondadoso, acá vemos lo sublime y lo miserable. No por este de mí, que es sol y libertad te pido, no por este de alcurnia real que al primer llanto con un retozo de ala responderá al minuto, sino por este otro que hiciste a la medida del cántaro para llevarle, sino por este otro que hiciste a la medida de lo común, bastardo, sin asidero, solo, comida de la sombra, goce de larvas y lemures, este de mí, malsano, herido y maculado, que en la oquedad de un pozo desecharán los hombres. Bueno, este recurso del pliegue funciona también en la proyección de la propia imagen de la escritura de Venturini. De alguna manera, este poemario La Trova oficia como bisagra entre lo que fue la etapa poética y la etapa de la narradora, y en la poesía, Aurora Venturini siempre se mantuvo más del lado de la norma, tratando de mantener los moldes estróficos tradicionales, de cumplir con las expectativas de una poesía atada a, o sea, a la elevación del alma y a ese ambiente neorromántico en el que ella se formó, y cuando pasa a escribir en narrativa, ella hace un desbarajuste tremendo y rompe con toda la norma, ¿no? Y su prosa es caracterizada justamente por ser extrema, enfermiza, rara, faltar a todas las convenciones gramaticales, o sea, incluirlo como formas, como lo bajo, lo miserable, ¿no? Estas formas más como populares, rupturistas, rayanas con lo horroroso, con lo indecoroso, que de hecho en su momento fueron soslayadas por la crítica porque no eran aceptables esas formas de escribir ni los temas que trabajaba. Bueno, como deriva, ¿no?, de estas imágenes del doblez, pero también por formas multiplicadas del pliegue, porque no puedo recogerlos todos en esta presentación, ¿no? Aurora Venturini proyectó figuras de sí tensionadas entre valores disímiles. Y esas imágenes a veces, o sea, rara vez se proyectan como complementarias, pero en realidad lo son, ¿no? Se van llamando de un discurso al otro. Si vamos leyendo, por ahí encontramos en una novela el doblez de un personaje que está en otra, y eso mismo pasa con la historia que Aurora Venturini narra de sí misma. Se ha dicho ella discapacitada, y se ha dicho superinteligente, y no lo dice en el mismo momento. Entonces tenemos una entrevista donde se enuncia de una manera, otra entrevista donde se enuncia de otra, y esos discursos se van llamando y entrelazando, perdón. Entonces ella explota este recurso para generar versiones encontradas, incompatibles según cierta lógica narrativa, digamos, espaciotemporal que nos atraviesa a nosotros, pero que son siempre posibles en sus universos literario y biográfico. Entonces, vamos a tomar algunos pliegues. Acá tenemos un pliegue entre la imagen culta y la imagen popular, ¿no? Esto nos va a dar una literatura con mezcla de tópicos y de tonos, ¿no? Tópicos que están más emparentados con lo que tradicionalmente llamamos lo culto y con lo que tradicionalmente llamamos lo popular, y lo mismo con una tonalidad, formas, narrar, usos lingüísticos, digamos, que hemos estereotipado, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos una imagen de escritora erudita. Acá coincidimos un poco con la imagen que nos presentaba Giselle de Soto y Calvo, que hace alarde de su inteligencia, de su capacidad, su agudeza, muestra el saber libresco, la experiencia de vida, hace alarde de todo esto. Esa es la imagen de una de las bibliotecas de la Casa Aurora Venturini, imagen de su título universitario, que lo tenía expuesto en la casa, en las paredes. Todas las paredes de la Casa Aurora Venturini están llenas de cuadros y cuadritos enmarcados de todos los diplomas que recibió a lo largo de toda su vida, de todos los premios, de todo lo que hace alarde de ese
de ese saber y de cómo se fue inmiscuyendo en los distintos ámbitos de las letras. El historiador José Luis Romero sostiene que los cambios profundos y fundamentales que se operaron en todos los planos de la vida argentina suscitaron en un momento nuevas y distintas preocupaciones sobre el fondo y su sentido, y que esto condujo a un desarrollo de una erudición historiográfica muy fuerte, con inquietudes inéditas, criterios renovadores respecto del estudio y de la indagación del pasado. Y ese espíritu impregnó la obra de Venturini, y es rastreable en sus ensayos, sus traducciones, sus poemas, su narrativa. Esta indagación sobre el pasado y de configurar el presente a partir del signo de lo pasado y de reinterpretar continuamente esos signos. Las páginas de Aurora Venturini están inundadísimas de referencias culturales. La Trova, que es el poemario que habíamos analizado con Giselle, busca hacer una contienda culta con el lector. Están cifrados los significados a partir de aludir a, no sé, a obras artísticas que no se menciona cuáles son. Entonces, a partir de las características, tenemos que ir tratando de adivinar cuáles son esas obras a las que está refiriendo para encontrarlas y ver el juego de sentidos que hay entre las diferentes representaciones. Hay como un juego hermenéutico muy fuerte, y en la narrativa, por ejemplo, no encontré la imagen del recorte que les quería traer, pero sí tengo la cita. Hay un libro que se llama Me moriré en París con aguacero, y cuando este libro salió en 1998, hubo un periodista y escritor, Eduardo Desein, que hizo una reseña, y la tituló Exhibición cultural, dificultad de hallar lector idóneo. Y se refiere al problema de las excesivas referencias eruditas que articulan esta trama de esta novela y que para él la hicieron un poco ilegible. Y la conclusión que él dice es, Walter Benjamin señala que un libro podrá esperar un milenio hasta que el lector idóneo lo encuentre en su camino. Admito no ser el lector idóneo de este libro. Y le echa la culpa a la cantidad de referencias culturales y esa erudición bestial que inunda toda la prosa. Después, como Aurora la fue mezclando un poco más, en Las Primas está, pero no se nota por el tipo de discurso que hace. En Nosotros los Caserta está mucho más fuerte, pero bueno, el lector ya se habituó un poco a lo que eran Las Primas, entonces la lee con un poco, no sé, más de facilidad, digo, el lector común, sobre todo. Bien. ¿Cuál es, digamos, el pliegue? Este de la imagen de la escritora popular. Mayormente construyó la imagen de escritora popular en torno a su afiliación al peronismo, de su militancia, su persecución política, el exilio, y construyó una literatura en parte, con una función o con una arista de su literatura, es esta función de denuncia social. De alguna forma, digamos, su ideología y su clase social la hicieron transitar realidades sociales y espacios de la cultura que ella miró críticamente, que supo enjuiciar y representar literariamente para exponerlos. Y esta arista fue una de las más explotadas por el periodismo cultural para el momento en que Aurora Venturini emergió no en la literatura, sino en el marketing editorial, para atraer los lectores y atraer la mirada y decir que fue testigo de la historia, que fue amiga de Eva Perón y que se codeó con todos ellos, que es un poco mito, un poco realidad, o sea, algún contacto hubo, pero no es de la magnitud del que se ha expuesto. Ella siempre lanzó algunas pistas para que la gente se ponga a hablar, y bueno, y la bola fue creciendo, ¿no? Y de hecho las editoriales le pedían, Aurora, escribí sobre Eva Perón, escribí sobre Perón, y ella no tenía ganas, y algunas cosas las escribió porque se las pidieron, y mucho inventó, con su gran capacidad. Perdón que no me pasa la diapositiva, ahí estamos.
Otro de los pliegues, tenemos, acá también hay un contacto con lo que dijo Giselle, la impronta local y las notas europeas. Esto hace que en las propias ficciones haya literatura con cruces de espacios físicos y simbólicos, ¿no? Nos trae todo lo que es la cultura de raigambre nacional, una figura de la escritora argentina, provinciana, platense, que ella, sobre todo en sus relatitos autobiográficos, señala esa pertenencia al grupo de La Plata, de los poetas del 40, y va nombrando a todas sus amistades literarias para marcar esa pertenencia a ese círculo, y a la vez, o sea, La Plata fue su morada real. Aurora se formó en sus calles, en su arquitectura, su ambiente universitario, en esos círculos intelectuales, en los paseos, las plazas, las confiterías, el bosque, el Museo de Ciencias Naturales. Todo eso fue parte de la vida de Aurora Venturini. Toda esa tradición literaria muy fuerte, intelectual de la ciudad, de sus escuelas, su despliegue cultural, hicieron mella en ella y hicieron que La Plata se convirtiera en centro, o sea, como en su morada imaginaria y en centro geopolítico de sus narraciones. Así, digamos que en la gran mayoría de sus ficciones el espacio ficcional predilecto es la ciudad de La Plata. Bueno, ahí está la tapita de La Plata Mon Amour, es uno de sus libros. Los cuadraditos esos que se ven es el plano de la ciudad de La Plata. Las primas transcurren La Plata, supongo que quizás la hayan leído. Después La Plata y los aledaños platenses están también representados en Nosotros los Caserta. La protagonista vive en una quinta de Citibel, ¿no? Cercana a la ciudad de La Plata, y viaja a La Plata, va a la confitería La París. O sea, se nombran espacios muy específicos de la ciudad, el museo, el bosque. Los que yo les acabo de nombrar son porque aparecen en las ficciones. Traje algunas citas. Me moriré en París con aguacero, que recién lo habíamos nombrado. Fíjense que el título es Me moriré en París, y cómo empieza la novela. Viajaba en colectivo de corta distancia desde Citibel a La Plata, una tarde de otoño amarilla de hojas y nostalgia. O sea que otra vez el escenario es el platense. En Alma y Sebastián también dice: llegué a La Plata a las 3 de la mañana, oí tiros y carreras, llantos y maldiciones, abrí la puerta de mi departamento. Nanina y Justina, y el doctor Rorschach. Se me moría Justina el año 1950 en la ciudad de La Plata, un 19 de noviembre, día de la fundación, cuando perfuman los tilos recién en flor. Fíjense cómo hay una recurrencia. Esas son ficciones como anteriores, y tenemos en las nuevas, que Los Rieles sí es de 2013 realmente, y ella es la protagonista, Aurora Venturini, no es una autoficción propiamente dicha. Luego de la desintegración del diablo por el poder del exorcista, depredación momentánea, dado que aún sigue adolorando al mundo, me vi en plena Plaza Moreno de La Plata disertando no sé qué ante 50 personas. Y en Eva, Alfa y Omega, que también esa es la que le pidieron que escriba desde la editorial, si los estudiantes universitarios platenses inventamos la sigla DLDL, convirtiendo un logo verde Nilo para solapa. Yo lucí esa escarapela en mis trajes con solapas. En el patio de la Facultad de Humanidades, Gustavo García Sarabí me dedicó a un cuarteto. Gustavo García Sarabí es un poeta platense también, ¿no? Bien, bueno, no les digo, voy a saltear algunas citas porque son demasiadas. Pasemos a la, digamos, contracara, que es esta raigambre europea. Por un lado, esto se construye, digamos, de una forma doble. Hay una, también, real e imaginaria, así como está La Plata como morada real e imaginaria, también tenemos acá una raigambre europea real e imaginaria. La real, supongamos que es la ascendencia italiana, ese lazo de sangre que la hace a Venturini descendiente de italianos, una descendiente de europeos. Vemos en la imagen que elegí, detrás de ella, no sé si ven un escudo, que es el escudo del reino de las dos Sicilias, y que ahora vamos a ver, está estampado en la cubierta de una novela de Nosotros los Caserta, de una
vieja edición. Y ella lo tiene exhibido ahí en su casa, y de hecho circula esta imagen de Aurora Venturini con el escudo siciliano ahí atrás. Y por otro lado está esta filiación simbólica, que un poco lo que decía Giselle con Soto y Calvo, que él leyó, mira, me lo noté, Francia, a quien amo a distancia, ¿no? Me enseñó con arrogancia, no sé si lo anoté bien, a querer no sé qué. Acá también hay una identidad literaria con Francia. Aurora Venturini dice, mi corazón está en Francia. Ella hubiera querido ser de París, viajó, conoció eventualmente algunas personalidades literarias, escribió desde allá, tiene una genialidad y una sensibilidad parisinas ahí resumantes, y esos dos, fíjense la caricatura de Aurora Venturini, que tiene detrás a la Tour Eiffel, los libros, y ella es en una situación de escritura, escribiendo con tinta, ahí se ve para mojar la tinta, en los papeles, y los dos cuadritos, que son de París, que está el Sena, y está también la Torre Eiffel detrás, están colgados en la pared de su casa. Yo acá, o sea, hay miles de formas en las que Aurora Venturini hizo hincapié en estas imágenes, en mostrar esta raigambre europea. Yo les quería mostrar como una diversidad de materiales donde se puede encontrar, además de esas imágenes, les traje algunos materiales de archivo. Ella jugó con los apellidos. Ella es Aurora Venturini, pero también de la Rovere y también Caserta. Nosotros los Caserta narra la historia familiar de los Caserta, y ella, por diferentes estrategias autoficcionales, discursivas, se va nombrando heredera de esta casta. Y en este sobre, yo no sé si llegan a leer, se lo envían desde la biblioteca del Museo Luigi Pirandello. Ella supuestamente ganó un premio por esta novela, que se lo da a esta institución, y le envían este sobre, y en el sobre le ponen Aurora Venturini Caserta. O sea, ella se hizo llamar Aurora Venturini Caserta. Y los italianos le escribían, bueno, Aurora Venturini Caserta. Y esta es una tarjetita que estaba en uno de sus libros, chiquitita, dice, de tu abuelo italiano, el duende de tus versos, desde la Divina Comedia. Y una fecha, 12 del 20, y yo creo que ahí decía 74 y que está medio tachado para simular un 24. Aurora nació en el 21, o sea que en el 24 tenía 3 años. Para mí es la letra de Aurora, y más prolija, digamos, después se fue desemprolijando. Y eso, imagínense, o sea, eso estaba en su casa, o sea, ella metía cosas por ahí para que cuando alguien alguna vez encuentre, genere interpretaciones, va metiendo pistas falsas, verdaderas, por todas partes, para que nosotros nos tentemos a jugar con estas cosas. Y esto del abuelo italiano duende de mis versos aparece en el prólogo de la antología personal de ella, que también hace todo un relatito autobiográfico, dice, mi abuelo italiano fue el duende de mis versos, leía en voz alta en su bello idioma natal los tercetos del Dante, y esa cadencia nunca me dejó. Él va en mi mester de juglaría, en mi mester de clerecía, en el misterio tremendo del verso y su aventura. Entonces ahí tenemos, o sea, como en el texto, y en materiales de archivo, en las tapas de los libros, se va mezclando todo. Bueno, paso, ven acá la tapa de los libros, este es el escudo de los Caserta que estaba en la casa, que está acá. ¿Se ve el mouse donde yo paso el escudo o no? Sí. Este está acá, en la edición, esta es la edición del año 2000, del Corregidor. Y esta es la tapa de Me moriré en París con Aguacero, ¿no? También. Entonces ver cómo las ficciones y los peritextos, ¿no? que dan a publicar, que dan a leer esas ficciones, también tienen marcas donde se ven estos dobleces y esta raigambre europea. Sobre todo, fíjense que las dos ficciones tienen como escenario principal la ciudad de La Plata, y sin embargo, los títulos y los peritextos nos remiten a los contextos europeos, París e Italia.
Otra forma fueron las entrevistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para su filiación con París, extraje una cita cualquiera de una entrevista, dice que la escribió Ana Lurba. Así fue como se codió con Simone de Beauvoir, de quien dijo que era una mujer muy sencilla, escuchó llorar a Jean-Paul Sartre en un cine, y sostuvo en una entrevista para la revista Rumbos que era un hombre silencioso, pero cuando se largaba no paraba, hablaba de sus cosas, de la vida. Nos sentábamos en los jardines de Versalles, y me decía que miraba las plantas y empezaba a sentirse mal de la panza, porque viene la primavera, y por lo bajo los árboles se están mezclando. ¿Te das cuenta de que copulan por sus raíces? ¿Te das cuenta de que están vivos y lloran porque los matamos? Todas esas cosas me peluznaban. A él también. Y después no podíamos dormir. Entonces salíamos a cualquier hora y nos quedábamos tomando alguna cosita estimulante hasta el día siguiente. De esa época, Venturini también contó que una mañana se encontró a Albert Camus en el piso que compartió con Violette Leduc en el barrio latino. Ella andaba por ahí, estaba enamorada de un albañil que alguna paliza le dio, era la mejor novelista francesa de su época. Eso ella lo narra. Vaya uno a saber cuál fue el disparador para toda esta fabulación, ¿no? Porque yo no creo que ella haya estado con Sartre por ahí hablando de los árboles. Aclaro que cuando yo le preguntaba por toda esta estancia parisina, ella cambiaba de tema, y también lo hacía cuando se lo preguntaban en presentaciones de libros y demás, no le gustaba hablar. Ella circuló mucho que ella estuvo 25 años exiliada en París, y eso es mentira. Estuvo en viajes cortos, por ahí hubo alguna estancia de 1 año o de 2 máximo, y eso lo podemos rastrear porque Fermín Chávez era su marido, y escribió el diccionario Alpargatas y Libros, un diccionario peronista de pequeñas biografías, datos biográficos de personalidades vinculadas al peronismo, y está Aurora Venturini, que era su mujer, y él pone precisamente, estuvo en París entre 1955 y tal mes de 1956, y después en tal otra fecha. Entonces ahí tenemos como un dato bastante cierto, es decir, entonces si Aurora Venturini, no sé, el libro se publicó en el 80 y Fermín Chávez pone eso, ¿por qué lo haría, no? Entonces creo que ahí debe haber una como verdad más histórica de que en realidad la estancia en París no fue tal. Y también yo conocí a la esposa de otro poeta platense que me decía que su cuñado, creo que era vecino a Aurora Venturini, y que Aurora se escondía en su casa y decía que estaba en París. Y él decía, yo la veo por la ventana, es mentira, Aurora no está en París, está en la casa escondida. Y no salía para generar este mito de que ella estaba en París, que es la capital de la República de las Letras. Bien, nos vamos a otro pliegue. La gracia y la desgracia, ¿no? Que es como, así, como la cara y la contracara del signo, porque la gracia a veces está en la desgracia y lo bello está en lo monstruoso. Vamos a detenernos en algunas representaciones espirituales y físicas, ¿no? Del ánimo y del cuerpo, y ver cómo se va avanzando hacia una estética del mal. Acá vemos este retrato de Aurora Venturini, está estampado en la cubierta de la antología personal, donde yo les leí esta cita sobre mi abuelo italiano, el duende de mis versos, que es una antología publicada en el 81 y que recoge poemas de todos los libros de Aurora, que habían salido desde el 42 hasta el 60 y pico. Además, esto sale para mí, porque es casi idéntico a un cuadro que está en su casa, que ella lo tiene, digamos, un dibujo con el retrato. Bueno, y esa imagen, digamos, de sí, acompaña los poemas, ¿no? De la mano de este refinamiento y esta belleza, ¿no? De líneas muy apolíneas, y que dan la marca de una distinción. Ya, bueno, mencioné todo el tema de atenerse a la norma, de ir hacia la elevación en poesía, y el tono melancólico atraviesa toda la poesía, porque es esta poesía neorromántica, era lo que se producía en ese momento, y ella se acopló al grupo de La Plata, y vamos a ver ese tono melancólico
es una arista de la personalidad literaria de Aurora, como ya estaba en este poema, es del primer libro de poemas de ella, de Versos al Recuerdo. Eso es hacer versos, o sea, acá está la concepción poética. ¿Y qué es hacer versos? Es hablarte desde lejos de todo lo evadido, es decirte que siempre he de quererte, que por más que lo busco no te olvido. Es llamarte, tu nombre es melodía, pluralidad de notas encontradas. El verso mío es todo lo que ha sido, frustrado por la hazaña de la nada. Es buscar un ayer de lejanía, añorar un regazo y sollozar. Hacer versos es ver a tierra y mar, entre tus brazos rara alegoría, y soñarte ha de ser el mejor verso, sostener en la mano el universo. Bueno, vemos cómo está todo el tema melancólico, ¿no? El sueño, la añoranza, lo perdido, lo que nunca se puede tener, ya en los primeros poemas. Y ese espíritu melancólico invade todas las representaciones de sí, Aurora Venturini, llega a la novela Nosotros los Caserta, que hablo siempre de esta porque es la que más trabajé para el doctorado, ¿no? Me encanta. En la novela hay un proceso de éxfrasis, se describe esa fotito, también está colgada en la pared de Aurora Venturini, de la casa de Aurora Venturini, es ella, y la usa Aurora Venturini, la describe en la novela, diciendo que esta nena es el personaje, la narradora, Chela Stradolini, descendiente de los Caserta, ¿no? Entonces ahí va generando toda la filiación y hay una lectura posible en clave autoficcional. Chela es ella, es Aurora Venturini. Y ahora después se los voy a recordar con el otro, digamos, gran personaje que está como ausente un poco en la novela, pero bueno, está, que es Luis. Y ahora vamos a ver cómo Luis es el amor de Chela y es el amor de Aurora Venturini. Dice en la novela, luego describiré a la niñita vestida de organdí, o sea, a la foto, pero lo pone en suspenso. Pero antes lo haré con mi actual foto anímica, porque soy la alegoría de la melancolía de Alberto Durero y mi recinto es el mismo entorno del personaje. Entonces acá tenemos esta descripción anímica de la niña melancólica, y ya mujer melancólica, porque ya en realidad tiene una voz infantil, pero ella ya maduró y es una señora, digamos, vieja mirando hacia su pasado, y se encuentra retratada a sí misma en el cuadro de Durero y en esta fotito. Venturini lo que hizo también es hacer entrar en el discurso imágenes corporales propias, ¿no? O sea, jugando con un doblez, que va a articular figuraciones de sí, como una joven de linda piel deseada por sus amantes, eso lo rastreamos en entrevistas, comparada con la maja desnuda de Goya, y la poco agraciada mujer melancólica esta que se reconoce en este grabado de Durero, y que se requiere parecida a la femme à la cravate noire de Modigliani, que fue torpe, fea desde su infancia, relegada como bicho del desván, que tiene una infancia, ella dice infancia animalera, siempre con los bichos del campo, segregada. Entonces, además de esta, esto está también en no solo en Nosotros los Caserta, sino en Las Primas también aparece esta imagen de las flacuchas de Modigliani, que con el tiempo se parecería a esas mujeres larguiruchas que pintó Modigliani. Entonces ahí está como la progresión desde la niña hasta la mujer ya madura que creció y que siguió en esa línea melancólica. Y con La maja desnuda tenemos como un cambio de tono, ¿no? Si bien todo esto viene de este, digamos, del pliegue, o sea, es como una arista de ese pliegue. ¿Por qué? Porque digamos, es un cuadro que con su erotismo, osado para la época, tiene algo de, digamos, de vanguardista, y acá está unido a representaciones ficcionales donde se está hablando de un amor carnal, no el amor ideal que veíamos en ese poema de que es hacer versos y de que llama el amor evadido y perdido y añorado, y que tiene que ver con ese, no sé, ideal dantesco que ella dice, los versos heredados de Dante. Bueno, acá el amor es carnal, las dos escenas que ahora voy a leer son de amor prohibido.
La primera es de la novela Nosotros los Caserta. Ella tiene una relación carnal, lésbica e incestuosa con su tía abuela Angelina. Ella viaja a Italia a conocer a sus ancestros, los Caserta, se encuentra con este personaje de la tía abuela y se enredan en un amor, digamos, carnal, muy aisladas del universo en un palacio en Sicilia. Y nos conjugábamos en lo prohibido como dos ramas del árbol podrido, huérfanas, desprendidas y caídas en un lodo blando y tierno que nos estrechaba hundiéndonos como un sexo viscoso y adorable, como un pozo turbio de anguilas penetrantes y sagaces, en el acto de satisfacer nuestros espantosos apetitos contenidos. Te pareces a la maja de Goya, me dijo. O sea, ahí tenemos, recordemos que estaba esta idea de que Chela y Venturini son la misma, ¿no? Tenemos la foto que es Venturini y es Chela, y tenemos a la maja desnuda de Goya, ¿no? en la representación de su amante, que le dice, te pareces a la maja desnuda de Goya. La otra cita son de unas memorias inéditas que Aurora me dictó, y está Luis. Luis es el personaje, su amor, de Nosotros los Caserta, que es casado, y es Jorge Luis Hirschi, el que fue presidente de Estudiantes de La Plata, del club, médico, y con quien, o sea, no sé si Aurora tuvo realmente el romance o no, pero en la novela tiene una relación extramatrimonial con Chela, que es joven, muy chiquita, y finalmente él la deja por su propia mujer, le dice, no, entré en la carrera política, ya no está bien que me vean con vos, y la abandona. Y en sus memorias inéditas, Aurora retoma a Luis, y dice, Luis era un hombre mujeriego, casado y con 2 hijos. Esa noche sentí que lo amaba fervorosamente. Yo era ágil y decidida como un gamo. Había ganado varias veces en el club hípico, salto hasta 1 metro con valla fija. Me acerqué a la mesa donde estaba Luis, que me dijo, qué gentil que estás preciosa. Mantuvimos un romance fortísimo durante 4 años. Durante una tarde de intimidad me dijo, sos una maja desnuda. Hubo una transmigración, porque si bien yo me parecía a la maja, él era muy semejante a Goya. Me dio miedo y no lo vi más. Bueno, esa es otra de las formas en que Venturini hace entrar en escena, digamos, imágenes corporales propias, anímicas, bueno, y también digamos, de vincularse con lo prohibido, con lo desviado. Ya estamos terminando, ¿eh? Parece que no, pero... esta otra imagen también es Aurora Venturini, y fíjense, yo la comparo con lo que era la imagen en amarillo, ¿no? A la apolínea, y esta sería como la dionisíaca. Es una Aurora Venturini deformada, le falta la mitad del rostro, está sumido en la sombra, y está tomada de los cantos de Maldoror, Satánica Trinidad. Ella fue la traductora, y la traductora terminó afectada por este espíritu satánico que emana de la obra, y se transformó espiritual y físicamente. Y de hecho en Nosotros los Caserta, Chela se convierte, no, ella es súper inteligente, pero se convierte en... porque trabaja con todo el tema de la discapacidad. Su hermanito más chico es discapacitado, enano, deforme. Su tía abuela también, enana, deforme. Y ella, que no tenía ninguna discapacidad de ningún tipo, al final de la novela se vuelve un bicho asqueroso y se vuelve enana. Dice, soy apenas un poquitín más alta que mi tía abuela o que Juan Sebastián. Hace como una transformación física también. Entonces, acá también hay una transformación física e imaginaria, ¿no? Se deforma el espíritu y se deforma el cuerpo. O sea, se amalgaman esas 2 imágenes. Perdón. Para mostrar, ¿no?, cómo el cuerpo se corre de la norma, ¿no? También se conjuga en lo prohibido, en lo desviado, en lo que no es aceptado. Y acá, además, en los cantos de Maldoror, hay una descripción de Maldoror que es homologable a esta imagen de Aurora Venturini, con un solo ojo, la mitad del rostro sumido en la sombra. Entonces lo que se está haciendo es homologar la imagen de Aurora Venturini a la del personaje de ficción,
construido por Isidore Ducasse. Y textualmente también está esta imagen de la transformación. Les leo, porque Aurora no tradujo literalmente la obra, se hizo notar, es casi como un resumen comentado de la obra. Dice, tanto el narrador como el personaje ignoran el fin de tal desventura. No nos extralimitemos en soluciones o desastres en miles de páginas. Lector, con breve argumentación pudiérase finalizar, con conocimiento de causa, el drama satánico nunca escrito. Por temor a exceder el marco de la brevedad, reeditaré lo dicho. Perdóname, pero mal dolor ya me muerde por dentro las entrañas y sataniza mi alma. Que el Todopoderoso me perdone por meter los pies en la ciénaga. Entonces está mostrando a ella misma, ella es Aurora Venturini porque es la traductora, digamos, como Maldoror, que es un personaje de ficción, le muerde las entrañas, sataniza su alma y se convierte en esta autora maldita. Acá hay otro material de archivo, esas son las notas de lectura, la marginalia, de un libro que ella estaba leyendo sobre Lautréamont, y le pone, je vous aimais parce que je suis aussi maudite. Me encantó tu obra porque yo también soy así de maldita. Entonces se está figurando. ¿Y qué pasa? Que a partir de todas estas estrategias que Aurora fue lanzando, llegamos a lo que es la imagen colectiva. Giselle les mencionó que este tema de la postura, según la perspectiva teórica de Meissos, hace que la construcción de la postura no sea unilateral, no depende solo de las proyecciones que el autor pone en escena, sino también de cómo es leído, de cómo se construye en relación con otras instancias. Y bueno, fíjense que finalmente, digamos, la imagen, esto sacado de titulares de diarios, está con este sello de la escritora maldita, atada a la monstruosidad. Bajé al infierno, lo conozco y lo cuento en el libro. La escritora Aurora Venturini compendia en los rieles, su último libro en clave biográfica, un conjunto de relatos avinagrados sobre la decrepitud, su descenso al infierno y la inagotable sagacidad de dar batalla con lo mejor que tiene, la palabra. Ay. ¿Quién le teme a Aurora Venturini? El premio Nueva Novela lo ganó una mujer que resultó ser octogenaria y tener un pasado lleno de episodios tenebrosos, como los que aparecen en sus libros. Un estilo único, Aurora Venturini, de una originalidad a la vez cómica y monstruosa. Siempre está como esa imagen, y fíjense en este, que me encantó, o sea, mezclan la imagen de la autora maldita con la foto de la niña melancólica, ¿no? Bueno, y todo esto va contribuyendo a esa postura autoral, y a mí lo que me interesa analizar es cómo Aurora Venturini construyó de alguna manera todas estas imágenes y estas puestas en escenas con intención de vincularse a los poetas malditos franceses, a entrar en el mito de la maldición literaria, que lo analiza muy detenidamente, muy bien, Pascal Brisset, a quienes comprende este mito de la maldición literaria, son los escritores, ¿no? Fundamentalmente esos infortunados, marginados, genios desdichados, cuyo fracaso social y dolor moral se transfiguran y asumen el valor del éxito estético e intelectual. Rimbaud, Baudelaire, todos los que en su momento fueron, digamos, los condenados de la literatura, los incomprendidos, los que en su tiempo, los que Compañón define como los antimodernos de la modernidad, que hacían cosas nuevas, pero a la vez eran condenadas, que, no sé, Baudelaire fue a juicio por Las Flores del Mal, que tocaban tópicos, digamos, que para los parámetros sociales de lo aceptable eran digamos, riesgosos y llevados a juicio, de hecho, y bueno, y se va generando todo un linaje de los malditos, y Aurora Venturini quiere entrar en ese linaje, que además la lleva a París, porque son los poetas franceses. Así que bueno, yo creo que de alguna manera toda esta proyección de imágenes hace que ella entre en la escena literaria, apuntando a un lugar específico del canon, y este mito, dice Brisset, tiene como una doble valía de la mistificación y la legitimidad, porque es una forma de adquirir legitimidad. Tengo, digamos, una genialidad que no me sirve
para encajar socialmente y entrar en el mundo, digamos, supongamos, de la lógica del trabajo y demás, pero que me hace destacar en un ámbito específico, que es el del arte, que es el de las letras, y que me da legitimidad para producir literatura, producir arte y hacer algo descollante, maravilloso, vanguardista, que después se vuelve canónico. Entonces legitima este infortunio literario. Y Aurora Venturini se ocupó de edificar su imagen atada al infortunio literario desde sus comienzos. Así que bueno, eso es todo por ahora. Les agradezco mucho la escucha y el tiempo. Siempre me explayo hablando de Venturini porque se me ocurren más cosas y más cosas. Hermoso, Pauli. Muy bueno. Bueno, acá quedamos con algunas personas que continúan escuchándonos, por suerte. Y bueno, queríamos saber si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario sobre las exposiciones. Hola, Julieta, Roberto, Carmen, Cecilia, Marcela, no sé quién. Y Dolores. Julieta, creo que nos estás hablando, pero estás muteada. Acá nos agradece Marcela. Carmen también nos agradece. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Dice que el anfitrión, a ver si nosotras podemos... Ah, que no permite... No, que nos hablen. Claro, sí. Espera. ¿Quién es anfitrión? ¿Vos? ¿Yo? Nosotras dos. Quería hacer una pregunta, pero estamos muteados, nos dice Dolores también. A ver, vamos a intentar que puedan hablar. Qué poder horrible. ¿Cómo le damos el poder? Acá, ¿Podés? no. Siempre fuiste la más inteligente, trata de serlo. Sos la más inteligente del grupo. A ver cómo me resuelves esto. ¡Presión! Dale, Ahora no te vamos. Creo que el anfitrión es Roberto. Ah, Roberto, No, ¿podés pero hacer no algo puedo por yo, nosotros? porque me No. dice como que pida. A ver, que pidan. Guillermo estaba ayudándonos con estas cosas, pero Guillermo... Sí, pero yo figuro como un co-ghost. Sí, yo también. Ah, mira, ahí los habilité. A ver si se pueden desmutear. Hola, ahora sí. Está, Giselle, no te defraudé. Y ahora Giselle habla, tenés que desmutearte, ¿qué pasó? Hola, yo estoy en lugar de Guillermo. Yo estoy en lugar de Guillermo. Perfecto. Hola. De Univer. Hola. Bueno, chicas, ahora creo que sí pueden hablar, Sí. ¿no? Sí. Bueno, yo les quería agradecer las exposiciones, estuvieron muy buenas, pero llegué 5 minutos tarde y quizás ahí me perdí esto que estoy por preguntar, pero quería saber por qué vinculan a estos dos autores, digamos, por qué hacen la exposición eligiendo a estos dos autores en particular. No, en realidad nosotras son los temas de investigación específicos de cada una, no es que buscamos relaciones entre ellos, sino que nos centramos como en una postura teórico-metodológica, que es esta impronta de trabajar sobre la postura literaria, las imágenes de autor, los modos en que los autores entran en escena, y mostrar dos casos específicos, no vinculados entre sí necesariamente. Sí, nos coincidían algunas imágenes, esta del autor cosmopolita y erudito, que de la que se refirió Giselle, coincide con esa postura de Aurora Venturini también de hacer alarde de su erudición, o esto del pedagogo y el maestro, del que también que hace alarde del que sabe, eso también está en Aurora Venturini, pero lo que entronca es una perspectiva teórico-metodológica.
Sí, que coincidió que justo además estábamos trabajando más o menos desde la misma perspectiva. Yo estaba viendo algunas imágenes de este escritor y ella también, entonces como iba a presentar esto y sabía que ella estaba estudiando lo mismo, bueno, me interesaba presentar aparte esto, un hombre y una mujer, ¿no? Un escritor y una escritora, para ver también cómo, qué pasaba con eso, y además de que, bueno, los reúne esto de que son figuras más bien marginales, ¿no? Si bien Aurora es una escritora consagrada, ¿no? Y que, como explicó ella, sigue creciendo esta cuestión de su aceptación y su vinculación con el canon, hay igualmente una cuestión que tiene que ver con estas figuras más bien marginales de la literatura, entonces como había algunos puntos que me parecía que eran interesantes para que pudiéramos hablar de distintas figuras, además porque también me parecía que a veces uno cuando habla de figuras o de imágenes de escritor, parece que siempre repite las mismas, ¿no? Por ejemplo, lo del cosmopolita y demás, entonces también me parecía interesante ver algunas singularidades, en mi caso, no sé, el paródico satírico, en el caso de la autora que traía Paula, ver estos dobleces y pliegues que le llama Paula, que están súper interesantes y son estos, singulares, ¿no? Porque lo otro tiene que ver con ciertas construcciones culturales que la teoría al respecto lo dice. A veces los autores se toman, ¿no?, de esas imágenes culturales para explotarlas desde sus propias imágenes de autor, pero también hay como cuestiones como muy propias, como muy singulares que tienen que ver con estas posturas también de escritor y de su presencia en el espacio público, algo que ya excede la propia imagen que uno puede manejar de sí, ¿no? Bueno, además que las dos trabajamos con materiales de archivo, porque es como nuestra especialidad, la crítica genética, los archivos literarios, meternos con un trabajo que es hiper lento, desgastante, hasta llegar a la producción de hipótesis, después de revisar papeles y papeles, desentrañar la letra de los autores, y nos entusiasma poder compartir todos esos hallazgos que tenemos, que no son visibles y encontrables, digamos, por todo el mundo. Los papeles de Aurora Venturini los tengo yo, los papeles que mostró Giselle, tuvo que hacer una gran investigación para ir encontrando cada uno de esos detalles, y es una forma de trabajo, y la verdad que también a nosotras nos ayuda a seguir investigando, porque nos entusiasmamos mutuamente cuando una descubre algo, cuenta la otra, compartimos bibliografía, y aunque como las investigaciones son individuales, porque pasa mucho en este país que son individuales, es una forma, digamos, de encontrar una suerte de colaboración que empuja a seguir en esta producción de conocimiento, desde, por lo menos a nosotras, desde el trabajo de archivo. Bueno, así que creo que eso más o menos resume la pregunta. No sé si... Sí, perfecto, gracias. Gracias, Dolores. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo están? Bueno, Hola, yo llegué con Julieta. Dolores nomás, me perdí la otra parte, estaba trabajando, disculpas. Sí, yo arranqué horario porque como somos las dos largueras y lo sabíamos, entonces teníamos mucho material, entonces bueno, sabíamos que había que empezar justo. Súper interesante, por ejemplo, yo estoy recién a la mitad, digamos, del abordaje de Aurora, entrándole a partes de ficciones que se republican y se reeditan, y es impresionante desde el lugar del lector cómo uno termina develando ficciones en la ficción y en la vida, porque en realidad termina siendo todo un trabajo de interpretación impresionante. La verdad que impresionante haber sido consciente de ese proceso ella en vida, eso me parece... Impresionante. Sí. La que, bueno, terrible, de ella misma ser objeto artístico de sí misma, digamos. Y después una cosa que me quedó de la exposición mientras hablabas es qué interesante también hasta qué punto a ella no se puede volver una poeta maldita dentro del género lírico, se tiene que correr de ahí y recién lo consigue en la prosa. Ahí hay como, aparte tan de manera contrapuesta, ¿no? Una lírica tan formada, con un trabajo con la métrica impresionante, con la rima, y este otro prosista, digamos. Sí, yo le llamo el giro estético que hizo, porque la verdad, uno lee los poemas y nota que hay una prisión de Aurora Venturini en ese molde estrófico, y lo muestran los manuscritos de cómo ella trata a veces de
cambiar los versos para llegar a la métrica, y tengo los libros publicados incluso como reescritos arriba, a ver si encontraba una palabra que le fuera mejor, pero como parecían como forzados, ¿viste? Como meter una cosa donde no calza. Y creo que la narrativa fue como su liberación. Lo que pasa que para mí tuvo que ver mucho con que en los años 40, en la ciudad de La Plata, se escribía poesía, y se escribía poesía neorromántica, y para ser parte del círculo y adquirir legitimidad tenías que estar entre esos poetas, y ella de hecho en ese momento tuvo más legitimidad y más visibilidad que cuando empezó a escribir narrativa, porque ella como poeta del 40 del grupo neorromántico, sí, no era la mejor ni la más ensalzada, pero está en todas las antologías, la nombran siempre. Cuando empezó a escribir narrativa, no, desapareció del mapa, nadie destacaba su obra narrativa, al contrario, eran como desestimadas, y hizo todo un largo camino para llegar a esa legitimidad, como que vio en parte que la poesía se había acabado. Y eso sucede en los años 60, que justo con el boom de la narrativa, o sea, ninguna sonza dijo, acá se viene la narrativa, yo me cambio. Y se fue a hacer eso. Y le salió bárbaro, qué sé yo, pobre, tardó un montón de tiempo. Pero estaba contenta sobre el final. Bueno, O sea, realmente era admirable lo que laburaba. Y yo cada cosa que encuentro, digo, no puedo creerlo. No puedo creer cómo todo está tan planeado, pensado, la conciencia, como decís, la conciencia de cada papelito que aparecía en su casa, de cosas que me daba. Yo a veces, un día le dije a Giselle, me di cuenta de que Aurora me remanipuló, porque ella me regaló nosotros los Caserta, y ella me regaló este libro de los poetas de Cantos de Maldoror, Satánica Trinidad. Y yo hice mi proyecto doctoral sobre nosotros los Caserta, hice mi proyecto postdoctoral sobre Cantos de Maldoror, Satánica Trinidad. Me siento totalmente manipulada. Fue ella que me dijo, estudia esto. Y yo lo estudié. Y bueno, o sea, estaba sometida a su mente superpoderosa. Te manipulaba. Increíble, increíble. Bueno, igual gracias. Me dio alegrías, pero bueno. Sí, sí, ni hablar. No está mal que te manipulen así igual, ¿eh? ¿Cómo? No está mal que te manipulen así. No cualquiera te manipula. Pero bueno, es como que me di cuenta tarde. Digo, yo al final hice todo lo que ella quería. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta o intervención. Porque nosotras pensamos que 2 horas iba a ser un montón y al final terminamos ocupándonos todo el tiempo. Bueno, entonces les agradecemos que nos hayan acompañado en esta presentación, que nos hayan escuchado. Bueno, esperamos que les sirva alguno de los puntos o de los temas que hemos tocado, y cualquier cosa, bueno, si necesitan algo, nos pueden escribir. Nos vemos la próxima. Buenísimo, Muchas muchas gracias. Bueno, adiós. Adiós.